Ya estamos aquí, arrancando este nuevo programa de Democráticamente, aquí por nuestra casa, por esta radio, con Oscar en los controles técnicos, Barbie en la producción. Yo soy Juan Francisco y le vamos a hacer compañía durante esta hora de programa. Hoy, en un día muy especial, estamos hablando del día de cierre de listas para los precandidatos a senadores y diputados nacionales para las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO del 12 de septiembre. Bueno, un día especial, un día activo justamente en la política provincial y nacional también, porque también paralelo se definen las precandidaturas en otros distritos. Vamos a tener un programa que vamos a hablar, por supuesto, de esto ya, en un ratito. En la editorial les voy a contar con lujo de detalles cómo se están resolviendo por estas horas las distintas listas en los diferentes partidos. Pero vamos a meternos también en el tema educativo, porque bueno, hubo idas y vueltas, hubo polémica en cuanto a la resolución del Ministerio de Educación para el regreso a clases. Cómo se dio, algunas propuestas que hizo. Vamos a estar hablando del tema educativo. Y por supuesto, en la previa a la campaña electoral vamos a estar hablando de los números, de los sondeos de opinión, de encuestas, en este caso no de precandidatos o candidatos con nombres propios, sino de algunas cuestiones a tener en cuenta. Y vamos a hablar con los amigos de Doxa Data. Tenemos muchísimo para que te enteres en esta hora de programa de Democráticamente. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Sin duda que en la editorial de hoy no podía faltar esta cuestión que nos traspasa todo y que tiene que ver con el cierre de las listas que por estas horas se está llevando adelante para lo que van a ser las precandidaturas a las elecciones del 12 de septiembre, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y como siempre pasa, bueno, por allí a los que nos gusta la política y por supuesto desde este lado quizás las cosas se ven de otra manera, digo del lado del micrófono, indudablemente que es una hermosa jornada, ¿no? Una hermosa jornada por todo lo que se vive, por todo lo que tienen, los idas y vueltas que tienen justamente estos cierres de listas, donde lo que puede llegar a ser, lo que puede llegar a estar armado, puede llegar a caer en cualquier momento, y lo que puede llegar a estar desordenado seguramente se arma con la voluntad de todos, se arma de un momento para otro. Lo cierto es que hay frentes que ya están como más organizados, hay listas que ya están como más organizadas con sus precandidatos o candidatos en algunos casos, y por supuesto con esta cuestión que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Los tiempos. No van a faltar algunos nombres a nosotros, sobre todo los nombres de las listas, que seguramente lo vamos a ir dando y lo vamos a dar completo en el próximo programa, o seguramente lo vamos a dar el martes, cuando ya tengamos o ya haya pasado la inscripción de las listas, el martes en el programa de televisión que sacamos en vivo y que seguramente también va a ser un programa especial. Un programa especial porque obviamente, insisto, hay que abordar el tema de las listas de precandidato para las elecciones. En política es un año importante y nosotros nos dedicamos a la política. A ver, vamos a empezar a hablar por todavía los que no tienen definiciones, y por estas horas son horas cruciales y son horas donde en definitiva todos tenemos que estar atentos, porque indudablemente que de acá pueden salir no solamente los candidatos, o mejor dicho, tengo que hablar de precandidatos porque para las PASO son precandidatos, los precandidatos para las próximas elecciones, sino que se pueden definir muchísimas cosas aquí.
Muchísimas cosas. Está en juego la mirada al 2021 a quienes llegan al Congreso como senadores, como diputados. Y después vamos a hablar también de esta cuestión de las bancas al Senado, la importancia que tiene. Pero también hay una mirada hacia el 2023. También hay una mirada a esa competencia que tendrá la sucesión a Omar Perotti, que recordemos no tiene reelección. Quiero empezar por justamente el Frente de Todos. Yo creo que el Frente de Todos nos traía a todos, insisto, solamente este sector dormidos. Nos hacía mirar al armado, a las disputas, a los idas y vueltas en Juntos por el Cambio, en el Frente Amplio Progresista, o también en otra. Nos desvió la mirada, para decirlo rápido y concreto. Y indudablemente después del miércoles de esta semana, digo el miércoles, les cuento rapidito qué pasó el miércoles. Llega Perotti, se instala en Buenos Aires, es recibido por el ministro del Interior, Guado de Pedro, y le entrega un esquema Perotti a De Pedro con lo que él cree que debían ser las listas tanto para el Senado como para diputados. Por supuesto, indudablemente, Perotti tiene su hombre de confianza que pretende sea quien encabece la lista del Senado, a precandidatos al Senado o candidato al Senado, que es Roberto Mirabella, actual senador nacional. Y le sumó a esa lista la actual senadora nacional, María de los Ángeles Agnún. Yo tengo dos versiones, pero voy a dar una. No sé si estaba enterada Agnún de esta cuestión. Esa es la versión que tengo. Seguramente después lo vamos a hablar y vamos a develar algunas cuestiones. Para la lista de diputados, yo creo que todos los sectores, porque después, cuando termine el comentario del Frente de Todos, van a saber, todos quieren a Marcelo Lewandowski, senador provincial por el departamento de Rosario, que es la persona que más mide en las encuestas, en los sondeos de opinión, en Rosario y en la región. Y por supuesto, obviamente, con un conocimiento en toda la provincia por su oficio de periodista deportivo, en las transmisiones de fútbol y demás. Y después, bueno, insisto, sigo contando lo que llevó Perotti. Lewandowski, primer candidato a diputado. Florencia Cariñano, quien está a cargo de migraciones de la Cámpora, es perteneciente como segunda, y tercer lugar para Leandro Busato, jefe de la bancada de diputados provinciales del PJ. Bueno, esto que llevó Perotti ocasionó un estallido en el resto de las fuerzas políticas, y también se encontró con la propuesta del gobierno, con la propuesta, y dicen del presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Cuál es la propuesta de Alberto Fernández? Las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Que quien mide realmente para el cargo o para las listas de senador es Agustín Rossi, actual ministro de Defensa. ¿Qué es lo que le planteó De Pedro en nombre de Alberto Fernández a Perotti? Rossi, primer candidato a senador nacional, y su compañera de fórmula, Alejandra Rodenas. Sí, escuchó bien, Alejandra Rodena, candidata, mejor dicho, vicegobernadora, de la provincia actualmente, compañera de Perotti. Y después le planteó que Mirabella y Agnún encabecen las listas de diputados, que bajen sus pretensiones y que encabecen las listas de diputados. Por supuesto que esto indudablemente que fue descartado de plano por Perotti, y allí sucesivos idas y vueltas, la foto de los senadores del nuevo espacio santafesino, liderados por Traferri en Buenos Aires, con el ministro de Defensa Agustín Rossi, diciendo: nosotros plantamos bandera, queremos que Rossi y Rodena sea la fórmula, tenemos la lista de diputados, tenemos los avales, bueno, toda la parafernalia peronista en Buenos Aires, todos instalados en Buenos Aires, esperando que se corte el bacalao, como se dice, ¿no? Por estas horas todavía está así. Por estas horas todavía no se sabe quiénes van a hacer la lista. Y seguramente en las próximas horas se va a conocer bien qué va a pasar. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Y arranqué por esto porque es lo que menos definido está, junto con
el FAP, el Frente Amplio Progresista, que ya voy a contarlo. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Un escenario prácticamente, no quiero decir un hecho, pero digo, es muy fuerte, es que Agustín Rossi y Alejandra Rodena sean candidatos a senadores y haya una lista con nombres de distintas fuerzas. Y hay dos posibilidades. La interna de Rossi Rodenas con una lista de Perotti, seguramente con Mirabella encabezando la de senadores, o bien que el grupo de Perotti, el grupo que, las listas de Perotti, vayan por afuera del peronismo. Vayan por afuera del peronismo. Se habla en Buenos Aires, porque todo está definido ahí, que muy probablemente vaya por afuera la lista del gobernador de la provincia, lo que sería un estallido total del peronismo ya a esta altura con 2 años más. Bueno, después vamos a analizar seguramente todas las consecuencias que tendría esto. Algo que pasa, por ejemplo, en Córdoba. Córdoba va a presentar el peronismo de cordobés 2 vías, la del Frente de Todos y la de Hacemos Córdoba, con Schiaretti con su grupo. Bueno, acá recordemos que Perotti tiene Hacemos Santa Fe, o que lo presentó hace algunas semanas atrás. Punto y aparte, está abierto. Seguramente, bueno, nosotros por supuesto, lo conoceremos en las próximas horas a través de politicadesantafe.com, que actualiza las 24 horas, está actualizado con la información. Politicadesantafe.com que adelantó todo esto, ¿eh? Adelantó el día miércoles, antes de que salga la noticia en todos los medios, politicadesantafe.com ya había adelantado cómo se iban a resolver algunas cuestiones en el peronismo. El Frente Amplio Progresista tampoco tiene certezas todavía. Por un lado, la lista o lo que quiere el intendente Rosario, Pablo Hapkin, que quiere convertirse a la vez en el líder del Frente Progresista, del Frente Amplio Progresista, llevaría a Rubén Giustiniani y María Eugenia Smuck como la fórmula de senadores nacionales en una de las listas. Yo creo que esto se va a dar, me parece que están inamovibles en esta cuestión. Fabián Palo Oliver sería quien encabece la lista de diputados, de precandidatos a diputados nacionales. ¿Qué le ofreció este grupo al socialismo? Que Clara García, la viuda de Lifshitz, baje a la lista de diputados nacionales, algo que obviamente fue descartado. Por ello es que es muy probable que en las próximas horas finalmente se confirme también una interna allí en el Frente Amplio Progresista entre la lista de Hapkin con Giustiniani Smuck y Palo Oliver como candidato a diputado, y la de el socialismo con Clara García. Y va a haber alguna sorpresa, dicen aquí, todavía, se están definiendo por estas horas. Se está definiendo por estas horas. Juntos por el Cambio, la verdad, lo que era todo revolucionado hace algunas semanas, ya está prácticamente todo definido. Salvo alguna cuestión de último momento, Carolina Lozada y Dionisio Escarpín, la periodista y el intendente de la ciudad de Avellaneda, del norte santafesino, va a ser una de las fórmulas al Senado. Mario Barletta y Germana Figueroa Casas encabezarán la lista de diputados de este sector. Otro sector tiene a el radical Maximiliano Puyaro, líder del NEO, junto a la ex secretaria ahora de Haciendas del municipio de Santa Fe, Carolina Piedrabuena. Esa será la fórmula de senadores que van a competir por justamente quedarse para la general como candidatos a senadores. En ese sector, la lista de diputados, de precandidatos a diputados, será encabezada por Gabriel Chumpitaz del PRO y María Victoria Tejeda, la radical, que ya fue, recordemos, Tejeda fue candidata a vicegobernadora de Bonfatti, nada más y nada menos, para traerles un recuerdo. La lista del PRO va a tener a Federico Angelini con Amalia Granata, eso va a ser la fórmula del Senado, Luciano Laspina y Gisela Scaglia, pro puro,
los dos que encabecen la lista de precandidatos a diputados de ese sector. Y por último, José Corral tendrá como compañera de fórmula a Astrid Hummel, ex diputada nacional del PRO, es abogada, fundadora de la movida latinoamericana, también integrante del Rotary Club de Rosario. Bueno, Astrid Hummel será la compañera de fórmula de José Corral. Roy López Molina y Lucila Lehmann van a ser los precandidatos a diputados de ese sector. Y por último, quiero detenerme también en las otras listas que, ojo, porque pueden llegar a ser sorpresa. Soberanía Popular, la lista que armó con un frente de distintos sectores de izquierda, de organizaciones civiles, de organizaciones que luchan, que tienen sus luchas importantes en la sociedad, que armó Carlos Del Frade, diputado provincial, que ahora se quiere mudar al Congreso, quiere llevar toda su iniciativa al Congreso. Bueno, tendrá a Mercedes Meyer, también exdiputada provincial, y Javier Barbona, concejal de la ciudad de Vera, en la lista de precandidatos a senadores, y Carlos Del Frade será quien encabece la lista de diputados. El Frente de Izquierda Unidad finalmente no logró la unidad. A ver, no logró la unidad completa, por lo menos. Seguramente van a decir, pero ¿cómo? Bueno, no logró la unidad completa, seguramente, porque, finalmente habrá internas también. Por un lado, va a haber una lista, aquí sí tengo los nombres de la lista, Unidad de la Izquierda, que la componen Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista. Irene Gamboa y Luciano Cáceres serán los precandidatos a senadores nacionales, y Carla de Iana encabezará la lista de diputados por este sector. Todavía no tenían definido la otra lista que va a competir en interna, que se llama Revolución en la Izquierda, que va a estar solamente integrada por gente del MST, el Movimiento Social de los Trabajadores. Por último, dos listas. Una, la que tiene a Primero Santa Fe. Primero Santa Fe tendrá... Primero Santa Fe, recordemos que está integrada por el MIT, está integrada por el País y Democracia Cristiana. Allí va a ser senador nacional Jorge Boazo, va a estar en la lista de senadores nacionales, con María Virginia Borja, que es una médica nutricionista en este caso. Y en la de diputados estará Luis Contigiani, que actualmente es diputado por el Frente Progresista, encabezando la lista, y Claudia Soria, una licenciada en Trabajo Social, especialista en mutualismo, será quien acompañe justamente encabezando la lista de diputados de Primero Santa Fe. Primero Santa Fe, así se va a llamar este sector. Por último, no tenía frente electoral, solamente van por el partido que tiene muchísimas listas a concejales en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires también entiendo que tiene algunas listas. Se llama UNITE, seguramente la escuchaste porque ya hace muchas elecciones que viene con listas, es un sello de una persona conocida para el ambiente político como Jorge Bonacci, y lleva a Bettina Florito más Ignacio Di Biase. Bettina Florito, diputada provincial, Ignacio Di Biase será el compañero de fórmula para precandidatos al Senado, y en la lista de diputados de este sector de UNITE estará encabezada por Alejandra Locomotora Olivera, la boxeadora, la ex boxeadora, y Christian Hoffman será su compañero secundando la lista de precandidato a diputado. Y Christian Hoffman es el marido de Bettina Florito. Un poco el armador de este sector. Bueno, te contamos en detalles lo que va a pasar. Largo, pero te contamos en detalle lo que va a pasar con el armado. No podíamos dejar de estar con esto, no podíamos dejar de tener esto, y por eso es que justamente los detalles, como siempre lo vas a tener en durante el proceso de campaña, de elecciones, lo va a tener aquí. Lo vas a tener aquí, en Democráticamente Radio, y en la televisión los martes a las 20,
que nos pueden ver a través del canal de YouTube, de Facebook o un montón de canales de toda la provincia de Santa Fe. Aquí tenés la información de primera mano, arrancamos en realidad con Democráticamente aquí, en este día especial. politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. El día jueves, la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, dio precisiones en cuanto al regreso a clases luego de las vacaciones, cómo van a ser. Precisó que a partir del segundo semestre, luego de este receso invernal, el objetivo será recuperar el vínculo presencial dentro del sistema de bimodalidad y la jornada escolar con horario completo. Dio precisiones. Vamos a escuchar una parte de lo que decía en una rueda de prensa la ministra Cantero. Hemos transitado un tiempo con interrupciones, dado las curvas epidemiológicas que han afectado particularmente la convivencia social de todos los santafesinos y santafesinas, pero esos indicadores están mejorando al día de la fecha. Si bien todavía seguimos con un nivel de riesgo alto en la mayoría de los departamentos de la provincia, estamos saliendo de la alarma epidemiológica en Santa Fe y en Rosario, y por lo tanto eso nos permite planificar la vuelta a la presencialidad en todos los niveles y modalidades. Pero con protocolos, con cuidados, todavía la pandemia no ha pasado y tenemos que extender un tiempo más en el trabajo con el distanciamiento social, los barbijos, el lavado de manos frecuente, la ventilación permanente de las aulas. Nos proponemos más tiempo en la escuela para poder fortalecer los recorridos escolares. Y estamos analizando en ese formato la posibilidad de recuperar la jornada simple completa, tal cual la conocimos antes de la pandemia. Por lo tanto, todos los docentes trabajando en sus horarios reglamentarios, no va a haber afectado ningún derecho laboral en esto, pero los chicos recuperan como mínimo una hora cátedra más de cursado en el nivel secundario 2. Estaríamos trabajando también con que las escuelas rurales que están en condiciones de recuperar presencialidad plena lo hagan. Estamos hablando de más de 600 escuelas que estarían en estas condiciones, pero también aquellas escuelas que tienen posibilidad con recursos propios de jornadas extendidas, son 250 escuelas primarias, van a extender además una hora más con esos recursos propios en el cursado de los niños, tratando de fortalecer y enriquecer la experiencia pedagógica. En el nivel secundario estamos fortaleciendo la tutoría en el nivel básico, es decir, primero y segundo año de la escuela secundaria básica, allí donde los chicos han tenido menos posibilidades de constituirse realmente en estudiantes secundarios en un tiempo tan difícil como les ha tocado atravesar. Así que así la función tutorial de la escuela va a ser esencial. Y para la secundaria orientada estaríamos pensando unos sábados activos, así como fue el verano activo, pero sábados activos para enriquecer y fortalecer la experiencia educativa de los adolescentes de tercero y cuarto año. Para el quinto año de la escuela secundaria, el plan es egresar sin adeudar, un trabajo enriquecido con un cuaderno específicamente destinado a los que terminan la trayectoria escolar, con mucha orientación a sus docentes, para que los chicos terminen la trayectoria escolar obligatoria sin adeudar materias. Bueno, los terciarios en este momento están en periodos de exámenes, es decir, cuando volvamos del receso, periodos de exámenes, y comenzarían sus clases el 8 de agosto. Es decir, que para el 8 de agosto vamos a estar pensando también alguna instancia de
presencialidad, con alternancia, con cuidados, tal cual lo estamos garantizando para la trayectoria obligatoria, y creo también en consonancia de algo parecido a lo que está pensando la universidad. Bueno, por supuesto que indudablemente hubo repercusiones en la docencia santafesina. AMSAFE, por ejemplo, emitió un comunicado donde lo que pide en realidad es la reapertura de paritarias. AMSAFE quiere una urgente convocatoria paritaria. Bueno, indica que, por ejemplo, la pandemia tiene consecuencias sanitarias y económicas. Vemos como producto de esta situación inflacionaria que estamos atravesando, los salarios van perdiendo poder adquisitivo. Es fundamental una revisión del cronograma y de los porcentajes de aumento salarial. Y en cuanto a la situación sanitaria, que está teniendo una leve mejora producto de las restricciones y el avance en la vacunación, presenta una meseta de casos y sigue siendo preocupante. Es importante, y aquí viene el punto, es importante un ámbito de discusión para abordar temas referidos a salud, infraestructura, transporte, situación epidemiológica, protocolos, condiciones de trabajo, etcétera. Por lo que entendemos es necesario que el gobierno de la provincia de Santa Fe convoque a la paritaria docente justamente para tratar estos temas, lo que dijo AMSAFE en un comunicado. Vamos a escuchar, ya está en línea para charlar con nosotros el secretario general de SADOP Santa Fe, Pedro Bayúgar, para hablar también de todos estos temas y para hablar de lo que dejó las palabras de la ministra, una circular que llegó a las escuelas. Digamos, el contacto del gobierno con las escuelas y los docentes fue a través de una circular. Le vamos a preguntar por esto y algunas otras cuestiones, como la reapertura de paritarias, por supuesto, también. Pedro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, Pedro, ¿cuál es su opinión en cuanto al regreso a clases presenciales con mayor cantidad de horas que propone el Ministerio de Educación de la provincia? Bueno, de alguna manera ya lo había anunciado la ministra antes de la reunión del Consejo Federal, luego de la reunión del Consejo Federal, en esta semana, bueno, se ratificó esto de la presencialidad más extendida, más completa, digamos, sobre todo en el nivel inicial, en el nivel primario. El nivel secundario todavía no se completa, pero avanza también, pero siempre en una presencialidad bimodal, es decir, un grupo presencial y otro grupo a la distancia, alternando, y también la posibilidad, en función de la matrícula y la disponibilidad edilicia de cada establecimiento, de tener burbujas más chicas o aún de una sola burbuja en un solo curso, en función de la cantidad de alumnos que la contienen. Indudablemente que eso en lo urbano sería imposible, más fácil sería en lo suburbano o en lo rural, propiamente dicho. Bueno, esto comienza la semana que viene con una semana de organización. Cada institución educativa tiene que acordar entre los docentes y directivos cómo va a ser el desarrollo de esta segunda etapa, que inexorablemente empieza la primera semana de agosto, es decir, la semana siguiente. En el nivel secundario, además de esto, habrá exámenes programados, pendientes, para previos de alumnos anteriores o de débitos anteriores, y bueno, luego continuará con una extensión horaria en todos los niveles, cuestión que eso hace más vale a los alumnos que a los docentes, con todos los protocolos de cuidado y distanciamiento, y cuidados que tienen que ver con que la pandemia no ha sido superada y nosotros hemos descendido un grado de ese semáforo, pero estamos todavía
en alerta epidemiológica, es decir, no es que no hay contagios, sino que hay menos. Seguro. ¿Cómo cayó esto de que bueno, que lo indica la circular del Ministerio, que los docentes deben volver a trabajar en sus horarios reglamentarios? Perdón, no escuché bien. ¿Cómo cayó esto de que, bueno, el Ministerio en la circular que envió indica que los docentes deben volver a trabajar en sus horarios reglamentarios? Lo del horario reglamentario era lo que estaban cumpliendo, es decir, no. Sí, claro, es decir, los alumnos iban por pocas horas, pero los docentes cumplían su horario, su horario reglamentario o su carga horaria tiene asignado, es decir, que no en eso no, lo que hace es definir ratificar, digamos, esto de que los docentes tienen que cumplir el horario reglamentario, y en esto, sobre todo los docentes de materias especiales, bueno, tendrán que ver precisamente en esta semana de organización cómo cumplen esos horarios, que en muchos casos se daban a contraturno, es decir, a la tarde si el turno oficial era a la mañana o al revés, y que en este caso no van a poder darse. Lo mismo los que tienen extensión de jornada, que o jornada completa, mañana y tarde, que en este caso tampoco se va a poder dar la jornada completa, sino simplemente una hora más. Y esto es lo único que podríamos decir cambia para los docentes. Claro. La circular lo que hace es alterar el horario, la extensión de la jornada de los alumnos. Bien. Pedro, otra cuestión. Hay una posibilidad, o por lo menos lo deslizó la ministra Cantero, es una idea, entiendo yo por el momento, de que se pueda dar clases de apoyo o algo por el estilo los días sábados. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Es imposible. Eso no está contemplado en la resolución del Consejo Federal de Educación. Sí está contemplado. Lo escuchó a esto, ¿no, Pedro? ¿Lo escuchó? La prolongación del calendario escolar en diciembre, pero no está contemplado que haga los sábados. Creo que no va a ser posible y digamos, es un desierto más de la ministra de Educación, porque en lo que ella le llama propuesta, porque esta circular no es una resolución, esta circular es una comunicación de tu propuesta, es decir, aquí cada uno se tiene que hacer cargo de lo que decide hacer, y entonces en esta propuesta habla de las tutorías de terceros y cuartos años del secundario, nada más. No hay posibilidad de sábados activos, así lo llaman la circular, para otros sectores que no sean las tutorías de terceros y cuartos años del secundario. Pero vuelvo a repetir, va a ser imposible por dos razones fundamentales. No está dentro del horario reglamentario que la misma ministra dice adjudicarle a los docentes en la circular, por un lado. Por otro lado, todo el mundo tiene organizada la vida los días sábados a la mañana de otra forma diferente. Y finalmente, en el caso nuestro, es horas extras. Las horas extras son voluntarias, por un lado, y por otro lado, se pagan extras. Seguro. Es decir, tenés un incremento en el costo de la hora de trabajo, con lo que muy difícilmente se va a llevar a la práctica esta, digamos, ingeniosa idea de la ministra, que vuelvo a repetir, no está contemplada en la resolución del Consejo.
Bien. Pedro, bueno, dos cuestiones más y desde ya le agradecemos. ¿Es cierto que los incomodó o los molestó que se vuelva a comunicar o a exponer algunas ideas de parte del Ministerio por circular y no se llame a alguna reunión, a una mesa donde se analice con ustedes las pautas a seguir? ¿Es cierto? Bueno, indudablemente esto molesta porque es como una desconsideración para la representación docente y para los docentes en definitiva, porque estas llamadas circulares no son nada más que bandos militares o bandos autoritarios, si usted le quiere llamar, que no tienen ni diálogo, ni acuerdo, ni consenso previo, sino simplemente unilateralmente la ministra envía a los docentes que cumplan como puedan, en algunos casos, simulando esta, llamémosle, unilateralidad, diciendo que son simplemente propuestas. Indudablemente nosotros habíamos pedido la convocatoria paritaria y hoy insiste también el gremio compañero de ANSAFE, y creo que se tiene que llamar, es decir, ya el ministerio sin paritarias no existe en la provincia, hay una ley provincial, hay una historia, hay, llamemos, una cultura de paritaria que no se puede eludir, por más que no le guste a la ministra. Bueno, justamente la última pregunta iba por ese lado. Ustedes fueron de los primeros en pedir la reapertura de paritarias, que bueno, entre otros temas está esta cuestión, ¿no? De cómo regresar después de la vacación a clases, pero también está el tema salarial, que no es menor, el tema salarial que hoy lo están pidiendo, por ende, todos los gremios, porque se licuó el costo, se licuaron los salarios y se acrecentó el costo de vida de la gente y de los trabajadores, ¿no? Claro, yo creo que todos buscamos, pretendemos, si queremos, una escuela más horizontal, más democrática, más participativa, más inclusiva, no una escuela vertical, autoritaria, que baja línea, y creo que esa escuela inclusiva, más horizontal, más fundada en los acuerdos que en las circulares o resoluciones, esa escuela imparte una educación de mayor calidad que la otra. La otra es una escuela antigua, es la escuela sarmientina, normalista, que ha sido superada precisamente por un proceso democrático que no solamente le llega al gobierno, sino que le llega a toda la sociedad, y toda la sociedad quiere, digamos, estamentos así abiertos, inclusivos, de acuerdos, de consensos, y creo que en la escuela se debe aprender precisamente esa forma de vida democrática, y precisamente el Ministerio de Educación debería ser un ejemplo en ese sentido. Para cerrar, Pedro, ¿de cuánto debería ser, según el análisis suyo y de sus asesores, de cuánto debería ser el aumento que se debería discutir o que se debería poner sobre la mesa de reapertura de paritarias? Bueno, nosotros hemos pedido que se adelante el incremento ya previsto para septiembre, que se adelante al mes que viene, agosto, y en la discusión vemos que todos los gremios están estimando el salario para este año con esa premisa general de que el salario debe ganar de la inflación. Todos los gremios están estimando el salario de su sector 45 puntos. Nosotros tenemos garantizado 35 a septiembre, lo cual significaría que en el último trimestre deberíamos incrementar 10 puntos más para llegar a ese 45. Ese 45 sería ni más ni menos que la estimación generalizada. Todo dependerá, obviamente,
de la inflación, que si bien ha descendido algunos puntos en el índice de precio al consumidor, en el índice de precio de alimentos y bebidas ha superado nuevamente los 3 puntos el mes pasado. Así que creemos que 45 puntos estaría bien como para dar por algunos puntitos a la inflación. Perfecto. Pedro, como siempre, muchísimas gracias por la atención y seguramente estaremos en contacto con otros temas. Bueno, muy bien, cuando ustedes quieran, me llaman y charlamos. Bárbaro. Muchísimas gracias, que siga bien. Al contrario, ustedes también, hasta luego. Saludos. Escucha este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Bueno, ya estamos en contacto con Roque Cantoya de la consultora Doxa Data. Roque, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Juan, a vos y a la audiencia. Bien. Roque, en el estudio de opinión pública que han realizado en las últimas semanas, bueno, vamos a ir desandándolo con algunas consideraciones y demás. Hay diferencias importantes en la imagen de quienes están a cargo de los ejecutivos. Hablo municipal, provincial y nacional, ¿no? Sí, así es. Como hacemos habitualmente en cada bimestre, realizamos el estudio de opinión pública de la ciudad de Rosario, y lo que volvemos a encontrar son algunas diferencias en las tendencias en las cuales los rosarinos evalúan, califican y aprueban los distintos niveles de gobierno. Especialmente, y lo más destacable en esta oportunidad, fue el crecimiento en el nivel de aprobación del intendente, de Pablo Hapkin, que luego de tocar el menor valor de aprobación en el mes de mayo, que coincidió con el pico de la pandemia, con el pico de restricciones en la ciudad, logra un incremento de casi 10 puntos porcentuales en el nivel de aprobación, para ubicarse nuevamente como la gestión mejor ponderada por los rosarinos y alcanzar un diferencial positivo que supera los 15 puntos. Uh-huh. Pero además lo que también identificamos es un crecimiento algo más leve, pero crecimiento al fin, en el caso del gobernador Omar Perotti, que registra para julio un poquito más de 40 puntos de nivel de aprobación. Lo que sí se viene manteniendo ya hace varios meses, desde diciembre del año pasado, inclusive, es una caída en la imagen de el presidente Alberto Fernández. Actualmente en Rosario lo tenemos con 38 puntos de nivel de aprobación, pero con un diferencial negativo de más de 20%. Únicamente poco más de 3 de cada 10 rosarinos aprueban la gestión nacional, que pone en evidencia las dificultades que tiene el gobierno de Alberto Fernández en Santa Fe en general, en este caso en el Rosario en particular, para lograr convencer a la ciudadanía de la marcha de la política en general. Uh-huh. Roque, me quiero detener de lo que me dijiste en un dato. Es importante cómo comenzó a tener un nivel ascendente en la consideración de la gente el gobernador Omar Perotti, que por allí venía con números muy bajos, y es como que pegó un salto que desde la Casa Gris se lo ven muy bien, sobre todo en una ciudad que se le tornó complicada siempre en cuanto a la consideración. Esto tiene que ver, me da la sensación, vos me dirás si opinás lo mismo, por supuesto, siempre en base al estudio que hacen ustedes, de algunas acciones, ¿no? Que es eso, billetera Santa Fe, por ejemplo, el tema del plan incluir, bueno, algunas acciones, ¿no? Que ha tenido el gobierno provincial. Pero pegó un saltito importante, ¿no? El gobernador. Sí, evidentemente durante todo el año 2020 la pandemia atravesó y condicionó todas las áreas de gobierno, uh-huh. Y en ese contexto el gobierno provincial se ha visto particularmente afectado, uh-huh. En cuanto a la percepción ciudadana de la gestión provincial. Muy poca obra pública, muy pocas acciones de gobierno, dificultades en el manejo de la pandemia, algunas acciones contradictorias vinculadas con la implementación del sistema educativo en la virtualidad, que sin duda en una ciudad como Rosario tienen impacto.
lo que logramos identificar en lo que va del año es un crecimiento, insisto, no demasiado significativo, pero crecimiento al fin, que al menos lo permiten posicionar la imagen del gobierno provincial en torno a los 40 puntos a nivel de aprobación. Sigue con diferencial negativo, continúa estando por debajo de la gestión municipal del intendente Pablo Hapkin, pero al menos ha logrado, como bien vos decías, dar un salto en cuanto al nivel de aprobación y encarar quizá este contexto electoral, esta campaña intermedia 2021 con mejores expectativas. Bien, tengo varias preguntas, como decía al principio, pero quizás con esta que te voy a hacer me esté salteando algunos casilleros de lo que es el estudio. Yo lo tengo aquí en mano, al estudio de opinión pública de Doxadata, pregunto, según el análisis que hacen ustedes, ¿cuánto puede influir a la hora de votar a sus candidatos la imagen del presidente o del gobernador? O sea, los candidatos que presenta el gobernador y el presidente ahora en las elecciones, ¿cuánto pueden influir la elección de esos candidatos en la imagen que hoy tiene el presidente y el gobernador? Al momento de que los vecinos evalúen las distintas situaciones para determinar su voto, hay distintos factores que los condicionan. Las elecciones no son únicamente una instancia donde se premia o se castiga una gestión. Muchas veces es una instancia de identificación con un proyecto político, tiene que ver con las expectativas que logran crear los líderes al frente de cada una de las gestiones. Por lo tanto, no hay que hacer una traslación directa entre aprobación de gestión o desaprobación de gestión o imagen de los gobernantes y la intención de voto de cada una de las fuerzas políticas. Hoy en día tenemos una situación donde los vecinos tienen expectativas pesimistas en relación a la marcha de la economía en los próximos meses. La gran mayoría, y eso también se desprende de una de las preguntas que están en el informe y que realizamos, tiene percepciones negativas acerca de cómo ve a la sociedad. Los rosarinos se ven a sí mismos como egoístas, como ansiosos, como desunidos, y entendemos que todos estos factores van a empezar a determinar cómo se constituye la intención de voto de cara al escenario electoral. Hoy en día nos encontramos todavía con una campaña electoral que no arrancó, con candidatos que, si bien públicamente se han empezado a mostrar, aún no se encuentran oficializados, y la ciudadanía en general tiene preocupaciones que se encuentran por encima de la campaña electoral. Esto es lo que nos arroja un escenario todavía de mucha paridad entre las principales fuerzas políticas. Uno entiende que al momento de iniciarse la campaña electoral, el aparato gubernamental nacional y provincial van a ser importantes, pueden ser significativos al momento de terminar de consolidar buenos rendimientos electorales, pero también recordemos que en el caso de Santa Fe, el 50% de la población santafesina es gobernada por gobiernos locales del Frente Progresista. Hapkin en Rosario, Alberto Ricci en Villa Gobernador Galvez, Emilio Jatón, le sumamos a Chiarela en Venado Tuerto. Es decir, tenemos un escenario que a mi entender se vuelve a configurar como de tercios. Luego veremos si con el nombre propio encabezando cada una de las listas y los aparatos gubernamentales intentando jugar, se mantiene o alguna fuerza empieza a sacar ventaja. Exacto, bueno, justamente era una de las consultas. A ver, desde lo nacional, los medios nacionales y también algunos locales, ¿no? Aquí en Rosario, en la provincia, se habla de esto de la polarización, pero según el estudio de Doxadata y también algunas otras opiniones o estudios, se habla todavía de un escenario de tercios sin conocer aún los candidatos. A ver, sin todavía que estén claros, porque recordemos que estamos a horas de conocerlos definitivamente a todos los candidatos, pero ya se habla de un escenario de tercios, bien lo aclarás vos, ¿no? Sí, así es, Juan. Uno tiene la impresión, y a veces se desprende de los estudios que realizamos, que la grieta está instalada mucho más en la política, mucho más en los medios de comunicación que en la ciudadanía en sí. Cuando uno le consulta en general, los vecinos muestran cansancio, muestran hartazgo de la grieta, la confrontación, de la falta de propuestas y la preeminencia de un lenguaje un lenguaje de la confrontación más que de la proposición.
por parte de muchos candidatos. En Santa Fe, en particular, tenemos una situación especial. Tenemos un frente político que ha gobernado durante 12 años, que, como te decía antes, continúa teniendo experiencia de gestión en ciudades importantes de la provincia, nada más ni nada menos que la capital y que Rosario. Entonces, lo que logramos identificar es que todavía se mantiene ese escenario de tercios. Hoy en día, 3 de cada 4 vecinos de la ciudad de Rosario votarían por alguna de estas 3 fuerzas políticas, Juntos por el Cambio, Frente de Todos y Frente Progresista. Ahora bien, no hay que desconocer tampoco la historia reciente. La elección que se repite en 2021, en este año electoral, en relación a los diputados nacionales, es la de 2017. Y ahí el 80% de los votos válidos fueron únicamente para 2 fuerzas. Para Cambiemos, en primer lugar, que obtuvo 5 bancas, y para el PJ, para el Frente para la Victoria en su momento, que obtuvo 3 bancas. Y hoy el Frente Progresista únicamente tuvo la banca de Contigiani, que la va a buscar renovar en este año, aparentemente. Por lo tanto, es un escenario todavía de mucha paridad, pero, insisto, con los nombres propios, con los aparatos gubernamentales en funcionamiento, con la instalación de la grieta, insisto, más en los medios, más en la política, en los mensajes políticos que en la sociedad. Veremos luego si se conserva, al menos hasta las PASO, o si opera esta famosa dicotomía entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que muchas veces busca instalarse, entiendo yo, más en los medios de comunicación que en la sociedad, en la opinión de la ciudadanía. Es así. Roque, para cerrar, una pregunta que les hicieron a la gente y es bueno compartir, es cuándo decide su voto, cuándo la gente decide a quién va a votar. Contanos lo que les contaron, lo que les dijeron. Claro, porque este estudio, si bien medimos los indicadores que siempre nos interesa sondear, buscamos conocer algunas cuestiones particulares de el conocimiento que tienen los vecinos sobre los mandatos de los concejales, sobre los mandatos de los senadores, sobre cuáles son las funciones de los concejales, y también esta última pregunta que vos bien comentabas, es el momento en el cual define su voto. Le preguntamos en particular sobre las últimas elecciones, la de 2019, a los vecinos de Rosario, y nos arrojó que más de la mitad decide su voto cuando conoce a los candidatos, es decir, inclusive antes del inicio de la campaña electoral, cuando las principales fuerzas políticas oficializan los candidatos, los van a conocer, ya tiene decidido más de la mitad de los rosarinos quién va a ser el candidato que escogerán para las elecciones. Esto muchas veces se contrapone con lo que habitualmente uno supone, que es que una importante porción de la ciudadanía decide su voto a último momento, el mismo día de la votación o inclusive durante la última semana. Si vemos las categorías completas que nos tocó relevar, insisto, el 55% eligió considerar que elige su candidato antes del inicio de la campaña electoral, el 24% unos días antes de la elección y solamente el 18% el mismo día, el mismo domingo de los comicios electorales. Bien. Roque, seguramente ya en los próximos días, en las próximas semanas, con los candidatos definidos, ya van a preguntar, imagino, ¿no? Van a salir a preguntar, bueno, a quién elige. ¿Es así? ¿Tienen pensado hacerlo antes de las elecciones? Sí, seguramente. Estábamos esperando, por supuesto, la oficialización de todas las candidaturas a senadores y a diputados nacionales. Uh-huh. En general, cuando hay elecciones intermedias, cuando hay elecciones legislativas, hay una mayor fragmentación de las fuerzas políticas, por lo tanto, el abanico de candidatos, de opciones, será mucho mayor, al menos hasta las PASO, cuando luego se ordene para las generales por frente político, pero seguramente a fines de julio, los primeros días de agosto, cuando la ciudadanía haya incorporado, haya procesado al menos las candidaturas más significativas, saldremos nuevamente al territorio para tener una primera impresión de ya con nombre propio a quienes van a elegir los rosarinos, al menos en primera instancia en las PASO que se van a realizar el 12 de septiembre. Gracias, Roque, como siempre, estamos en contacto. Gracias por el tiempo, un saludo a vos y a toda la audiencia. Saludos.
No te pierdas los podcasts con entrevistas exclusivas en democráticamente.com.ar. Hemos llegado al cierre del programa del día de hoy. Qué programa, ¿eh? Te enteraste de todo. Yo te pido que te quedes en Democráticamente, en el sitio web de Democráticamente, porque allí vas a encontrar los programas de televisión, lo vas a poder ver en vivo, pero también encontrar los programas de televisión que fuimos haciendo, los primeros 3, repasarlos. Recordemos que el programa de tele va los martes a las 20 horas, lo podés ver en vivo en YouTube y en Facebook Live, en canales de toda la provincia, y a la vez te pido de que estés atento a lo que vaya pasando en la política santafesina con el gran equipo de política de santafe.com. Allí te vas a enterar de todo. El minuto a minuto de lo que vaya ocurriendo con el cierre de las listas, vas a tenerlo allí, así que quédate con los amigos de política de santafe.com, porque vas a tener la información actualizada. Con nosotros nos vamos a reencontrar con Democráticamente Radio la próxima semana. Recordá que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Soy .juanfrancisco con el puntito. Aquellos que quieran ubicarme en el Instagram lo pueden hacer allí también. Muchos me preguntaban, ¿dónde te encontramos? Soy .juanfrancisco. Me van a encontrar en el Instagram aquellos que quieran hacerlo. Nos reencontramos la próxima semana. Cuídense, y que no ha terminado nada todavía. Y aquellos que no se vacunaron, vacúnense. Nos reencontramos la próxima semana. Buen resto de jornada, buena vida. Chau, chau.